la idea es, o digamos que los objetivos de esta reunión, que voy a ir despacio porque el tema es largo y difícil, era que habláramos de dos canulaciones específicas. Sin embargo, yo crecí la cosa porque la idea era que habláramos de ECMO veno arteriovenoso y de ECMO venopulmonar. Pero vamos a tratar de enfocarnos para poder entender un poquitico de por qué utilizamos esas canulaciones, en qué le pasa a los pacientes. Entonces, nuevamente, no tengo ningún conflicto de interés, excepto que estoy en mi horario extralaboral, pero no más, el resto ningún otro. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando de para qué utilizamos el ECMO venoarterial, ¿cierto? Y hoy sabemos que el ECMO venoarterial nos permite dar una asistencia cardiocirculatoria exitosa, específicamente en los casos de choque cardiogénico refractario. Y que en ese contexto, yo con el ECMO logro restaurar el flujo sanguíneo periférico y logro mejorar la oxigenación. Y yo lo podría utilizar en estos tres ámbitos: en disfunción del ventrículo izquierdo, en disfunción del ventrículo derecho o en disfunción biventricular. Usualmente en eso lo utilizamos, aunque en realidad lo utilizamos para más. Anita, dale permiso a quien ingresó, que yo no estoy viendo quién ingresa. Lo cierto del caso es que el ECMO venoarterial en el fondo induce cambios hemodinámicos que uno podría considerar como una mala adaptación. Entonces, lo cierto es que cuando yo tengo un ECMO venoarterial, ahorita lo vamos a ver en alguna gráfica, yo tengo un flujo sanguíneo que es retrógrado. Si yo tengo un flujo sanguíneo retrógrado, ese flujo va dirigido a la válvula aórtica. Si yo le pego a la válvula aórtica con un flujo retrógrado, voy a incrementar el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Voy a incrementar la tensión de la pared del ventrículo izquierdo. Puede, no siempre ocurre, pero puede disminuir la perfusión coronaria y en el caso más extremo voy a inducir cierre de la válvula aórtica. Cuando se van presentando cada una de estas cosas, puede que yo deteriore el rendimiento ventricular izquierdo. Y ese posiblemente es el problema más importante en los pacientes que ponemos en ECMO venoarterial cuando el ventrículo responsable o cuando hay compromiso del ventrículo izquierdo. Aparte del problema específicamente cardíaco, yo puedo tener complicaciones de la cánula arterial, que no las vamos a tocar acá porque ya lo tocamos en otra conferencia. Puede que yo necesite perfundir de manera anterior la extremidad inferior izquierda, pero puede que yo tenga injuria pulmonar asociada con el ECMO e hipoxemia regional. Vamos a intentar hablar con algo de profundidad de esas dos condiciones. Lo cierto del caso es que si yo pongo a un paciente en ECMO, eventualmente yo puedo desarrollar eso que nosotros hemos llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, pero ojo que ese SIRS o ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémico también está presente por el choque, ¿cierto? No es que sea exclusivo del ECMO venoarterial. Y en digamos que en ese choque circulatorio yo tengo que tener en cuenta que tengo un lecho capilar extenso, que está todo inflamado, que mi sangre va a entrar en contacto con el biomaterial de cada uno de los insumos de ese dispositivo de circulación extracorpórea, y que toda esta cascada de eventos va a hacer que yo tenga un montón de células inmunes abundantes, es decir, que yo las empiece a liberar a la circulación sistémica. Y el pulmón usualmente es un órgano que es bastante sensible a toda la inflamación sistémica que se presenta. Digamos que, por decirlo de alguna manera, el pulmón es un órgano que tiene mucha susceptibilidad al compromiso inmunológico, tanto en su aspecto vascular
como en su aspecto parenquimatoso. En otras palabras, tiene alta capacidad para inflamarse. Y solamente lo vamos a mencionar. Eso va a hacer que yo tenga una cascada humoral. En esa cascada humoral voy a tener cada una de estas cosas. Activo el sistema de contacto, que en parte tiene que ver con la cascada de la coagulación. Activo el sistema del complemento. Activo monocitos y polimorfos nucleares neutrófilos. Activo la vía intrínseca de la coagulación. Voy a generar trombina y fibrina. Voy a producir activación endotelial y plaquetaria, voy a tener secreción de mediadores proinflamatorios, perdón que no es por inflamatorios, sino proinflamatorios, y también voy a activar la vía extrínseca de la coagulación. En otras palabras, voy a tener mucho factor tisular. Entonces, aparte de toda esta cascada humoral en el ECMO, también vamos a tener activación celular. En esa activación celular vamos a tener activación de las plaquetas, citoquinas proinflamatorias, vamos a tener una activación de la vía del ácido araquidónico, activación del endotelio, voy a tener disfunción endotelial, puedo tener vasoconstricción y puedo tener compromiso endotelial y celular extravascular. Entonces, ese CIRS en algún momento se va a empezar a modular. Es decir, puede que yo tenga varios momentos de acuerdo a la duración del ECMO, ¿cierto? Porque al comienzo voy a tener mucha inflamación, pero después esa respuesta antiinflamatoria va a hacer que yo de alguna manera module el CIRS. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, puede que el biomaterial de los circuitos tenga cierto grado de endotelización y se vaya a inactivar, o puede que digamos que en la medida que vamos mejorando en los biomateriales, pues seamos capaces de volverlos más hemocompatibles. Y a veces podríamos tener estrategias para disminuir la inflamación. Algunos han hablado de los esteroides, ya sabemos que no funcionan. Y lo mejor que hemos podido hacer hasta ahora, aparte de tener, digamos, algún recubrimiento en las tubuladuras, es la invención de los oxigenadores de polimetilpenteno. Cierto que son los oxigenadores de última generación, los cuales nosotros tenemos disponibles, en los que habían antes, pues teníamos mayor activación de la cascada inflamatoria. Pero como aquí nos íbamos a meter un poquitico en el pulmón, ya miramos que toda esa cascada inflamatoria eventualmente podría afectar el pulmón. Ahorita lo miramos mejor en alguna gráfica. Lo cierto del caso es que si yo tengo esa disfunción cardíaca de la cual hablábamos, yo voy a tener aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Si yo tengo aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, voy a tener aumento de la presión en la aurícula izquierda. Si la presión de la aurícula izquierda aumenta, yo voy a tener transmisión pasiva a través de las venas pulmonares. Si yo empiezo a generar hipertensión venosa, que en el fondo no es otra cosa que hipertensión venosa, yo voy a empezar a tener incremento de la permeabilidad vascular pulmonar. ¿Y eso qué me genera? Edema del intersticio pulmonar. Finalmente voy a tener una reducción en la presión alveolar de oxígeno y puede que yo tenga hemorragia alveolar. Entonces, el ECMO arterial, de acuerdo a ciertas condiciones, sobre todo cuando me empieza a dar aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, me podría dar congestión pulmonar. Pero resulta que aparte de ese fenómeno netamente hemodinámico que depende del ventrículo izquierdo, mi pulmón también podría sufrir isquemia. Y pónganse a pensar que en condiciones normales, mi pulmón tiene dos circulaciones, una circulación pulmonar y una circulación bronquial. La circulación pulmonar me va a ayudar, entre muchas otras cosas, a generar el intercambio gaseoso. Pero la circulación bronquial me va a dar oxígeno y nutrientes para, para el tejido pulmonar. Y solamente en casos seleccionados, los pacientes en ECMO podrían tener
un aumento del flujo bronquial. Lo cierto del caso es que usualmente eso no es una realidad. Así que yo cuando me ponen en un ECMO venoarterial, yo pierdo la circulación bronquial y ahorita vamos a ver por qué también pierdo parte de la circulación pulmonar. Así que yo voy a tener, cuando estoy en un ECMO venoarterial, reducción del flujo pulmonar, reducción o pérdida de la pulsatilidad arterial. Tengo el pulmón con PIP. Si yo tengo todas las condiciones, tengo una reducción del gradiente de perfusión. Y como estoy haciendo una distribución del flujo por vía retrógrada, yo tengo una reducción del flujo arterial pulmonar. Adicional a eso, voy a tener vasoconstricción. Ahorita mencionamos un poquitico de por qué hay vasoconstricción. Voy a tener hipoxia alveolar y al final lo que voy a empezar a tener es hipoperfusión tisular pulmonar y ese es uno de los mecanismos por los cuales yo tengo isquemia. Entonces, de alguna manera, esto es todo lo que nos ocurre, ¿cierto? A mí me ponen en un oxigenador, yo cojo la sangre de acá, la paso por el oxigenador y la devuelvo a la aorta. Cuando entro en contacto con las tubuladuras o con todos los circuitos, voy a tener todo lo que ya mencionamos. Pero todo esto se va a ver transmitido porque mi circulación pulmonar está disminuida y porque yo voy a tener disminución por las bronquiales. Todo esto lo que me va a generar es básicamente inflamación de las estructuras que conforman el pulmón. En otras palabras, del intersticio pulmonar, de la membrana alvéolo capilar y del alvéolo propiamente dicho. Eso también está mediado porque yo tengo una disminución del llenado del ventrículo derecho, una disminución del flujo a través de la arteria pulmonar, un aumento en la presión intraalveolar y una disminución de la perfusión. Todo eso va a hacer que yo tenga injuria pulmonar, o perdón, isquemia del pulmón cuando pongo paciente en un ECMO arterial. Y hay otro evento que la gente no se siente a reflexionar, y es que mucha de la sangre que va a llegar a través de la circulación pulmonar va a ser una sangre con hipocapnia. En otras palabras, el CO2 que va a través de la circulación pulmonar está disminuido. Entonces es posible que también esos cambios relacionados con el CO2 en la circulación tengan que ver con los fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación pulmonar. Entonces, cuando yo tengo un paciente en ECMO arterial, tengo múltiples razones para que yo genere disfunción pulmonar asociada al ECMO. Pero también puedo tener que a veces van íntimamente relacionados, hipoxemia diferencial. Entonces, recuerden que cuando yo no estoy en un ECMO, perdón, cuando a mí me ponen en un ECMO, yo voy a pasar de una circulación única, que ya lo vamos a mirar, a una circulación dual. Eso ha hecho que a este término de hipoxemia diferencial, por eso es que se llama diferencial, le hayan puesto muchos nombres. Síndrome norte-sur, síndrome de Arlequín, y el nombre que se debería utilizar es este que se llama hipoxemia diferencial fulminante. Y ya vamos a ver por qué le ponemos otro adjetivo más a la hipoxemia diferencial. Porque todos los pacientes que yo pongo en ECMO venoarterial van a tener cierto grado de hipoxemia diferencial. Cuando yo no tengo ECMO, yo tengo una circulación en serie de dos circuitos. La circulación del corazón derecho o en el lecho vascular pulmonar y la circulación sistémica o del corazón izquierdo. Eso es un circuito que va en serie. Pero resulta que si a mí me ponen en ECMO, yo voy a empezar a tener una circulación en paralelo de dos circulaciones. ¿Eso qué quiere decir?
que yo tengo una circulación nativa pulsátil y una circulación continua mientras estoy en el ECMO. Y esos dos eventos yo tengo que tratar de integrarlos. ¿Cómo los integro? En lo que nosotros llamamos la zona de mezcla o la zona M. Ahorita se van a grabar muy bien esta zona M para que lo miremos en una gráfica que aparece más adelante. Entonces, si yo tengo dos circulaciones, una continua y una pulsátil, yo voy a tener una distribución de sangre con diferente oxigenación de acuerdo a qué, a la función pulmonar. Esta sería la nativa, y al rendimiento del oxigenador. Aunque aquí hay más cosas, esta sería la circulación del ECMO. Si yo tengo un ECMO venoarterial periférico, usualmente voy a tener una infusión de flujo retrógrado hacia la aorta desde la ilíaca. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que yo tenga una sangre hiperoxigenada, que es la que tengo del ECMO, pero si yo tengo algún grado de disfunción pulmonar, voy a tener una circulación que usualmente es la nativa, que está pobremente saturada. Entonces, eso hará que yo tenga en la porción superior del organismo una baja saturación arterial y una deprivación de oxígeno. Si estamos en la porción superior, yo tengo dos órganos que sobremanera van a tener dificultades, sin contar el pulmón, porque el pulmón ya lo mencionamos, porque el pulmón también entraría acá. Yo puedo tener hipoxia miocárdica e hipoxia cerebral global, básicamente por esta desproporción entre la oxigenación de un circuito y la oxigenación del otro. Para que entendamos un poquitico mejor esto, recuerden que en el ECMO yo tengo tres determinantes de la entrega de oxígeno. Uno, la saturación preoxigenadora. Dos, la concentración de hemoglobina. Y tres, el flujo del ECMO. Esos tres determinantes o esa entrega de oxígeno en ECMO está determinado por esta fórmula, que no la vamos a desarrollar toda. Yo solamente quiero que miren que aquí tengo la entrega de oxígeno del ECMO en mililitros minutos, en mililitro minuto. Aquí tengo el flujo de la circulación extracorpórea, que usualmente es el gasto cardíaco que le ponemos al ECMO. Aquí tengo la hemoglobina y tengo dos constantes. Una constante es la capacidad de oxígeno de transportar, perdón, la capacidad, aquí me quedó un error, la capacidad que tiene la hemoglobina de transportar oxígeno, que usualmente es 1,39, pero la aproximamos a 1,34 mililitros por gramo de hemoglobina. Y tengo una segunda constante, que es el volumen de oxígeno disuelto en plasma a 37 grados centígrados, que usualmente corresponde a esta concentración. No vamos a desarrollar la fórmula, solamente quiero que miren cada una de las variables. Y aquí tengo una saturación posmembrana, una saturación premembrana, una presión posoxigenador y una presión preoxigenador. Quiero solamente que tengan en mente esos parámetros. Entonces aquí tengo un paciente en un ECMO venoarterial. Y ese ECMO venoarterial está en una configuración fémoro-femoral. Aquí tengo la membrana, aquí tengo la centrífuga, esta sería la cánula que drena y esta sería la cánula que retorna. Parte de lo que retornará por la aorta y el resto irá hacia las extremidades inferiores. Aquí tengo el diafragma, aquí tengo el pulmón y aquí tengo mi corazón, con la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo la zona M. Pero cuando nosotros hemos hablado de síndrome de Arlequín, solamente nos hemos enfocado en qué ocurre en esta zona.
Bien, Es decir, aló, ¿quién me habló? Muy bien. Solamente nos hemos enfocado en esta zona. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque esta zona M también tiene un reflejo en la circulación venosa, que voy a intentar explicar. Si yo estoy drenando con una cánula la circulación venosa, la zona que yo logre, si yo tengo aquí una muy buena perfusión, es decir, tengo un delivery muy bueno, eso quiere decir que yo aquí voy a tener un consumo de oxígeno, pero que mi saturación venosa en esta parte regional va a estar más alta. Es decir, la recuperación de sangre venosa con oxigenación va a ser mayor acá que acá. Y eso usualmente nos ocurre en los ECMOs venoarteriales de la manera como nosotros lo ponemos. ¿Por qué? Estos son los diferentes tipos de cánula que nosotros ponemos. No nos vamos a detener cada una, pero yo puedo tener cánulas de un único estadio, esto también sería cánulas de un único estadio, cánulas de un único estadio con múltiples orificios, o finalmente cánulas multiestadio. Resulta que cuando yo pongo una cánula multiestadio, la mayor parte de la extracción de sangre se hace acá y la menor parte se hace acá. Es decir, que yo voy a tener mayor extracción en los órganos abdominales o de la circulación de la vena cava inferior y voy a tener menor extracción de la vena cava superior. Entonces, en esta circulación donde yo tengo una zona M en el punto donde yo la quiero tener, la mayor parte de la extracción va a estar por debajo del diafragma. Así que acá yo voy a tener una mezcla de sangre que llega con una cantidad de oxígeno menor. Si alguien levantó la mano, yo no puedo ver, así que me ayuda. O si alguien se está conectando, necesito que alguien le dé ingreso. Em, Así que esta saturación venosa va a estar mucho más disminuida. Entonces, yo estoy en este ECMO venoarterial femorofemoral. Por alguna razón, pierdo el funcionamiento del pulmón. ¿Y qué va a ocurrir? Que esta zona, que es la zona M o zona de mezcla, va a hacer que yo tenga muy bajo contenido arterial de oxígeno, pero que entonces de la poca cantidad de oxígeno que me llega acá, mi tasa de extracción va a estar muy alta. Así que de manera regional, esta saturación venosa va a estar disminuida. Y en esta región yo tengo mejor PO2 y una mejor saturación venosa. Es decir, que yo aquí tengo una saturación preoxigenación que es que inclusive podría ser mayor que mi saturación arterial, mientras que en la porción superior puede que inclusive se iguale. Entonces yo podría hacer dos estrategias, que ahorita lo miramos. Una, puedo poner una cánula para drenar en la cava superior, que es esa configuración que nosotros llamamos un ECMO veno-arteriovenoso en una configuración femoral, que este sería el drenaje con dos retornos, uno arterial y uno yugular. Mi pulmón sigue mal. Pero si la mayor parte, aquí tendría que poner un clamp para poder dirigir el flujo, si yo quiero que se vaya por acá, o si no, yo quiero que se vaya por acá. ¿Qué ocurre? Que como la mayor extracción yo la hago en la cana, a nivel abdominal, así yo reinfunda, circula sangre oxigenada
hacia la circulación del ventrículo derecho, es probable que mi relación entre el aporte y el consumo no me permita tener una oxigenación adecuada y que mi síndrome de Arlequín no mejore. Entonces, tendría otra opción, poner la cánula de drenaje desde la yugular. Es decir, poner el paciente en un ECMO venoarterial yúgulo-femoral. Y ya habíamos dicho que la mayor extracción se hace por los orificios proximales y menos por los orificios distales. Así que yo tendría aquí una mayor extracción de sangre pobremente oxigenada en esta circulación venosa y aquí sería disminuida. Y es posible que esta saturación sea suficiente para yo mantener una mezcla adecuada en la circulación. Teniendo en mente cómo se comportan esas circulaciones, tanto la circulación arterial como la circulación venosa, yo debo intentar hacer el diagnóstico de los pacientes con síndrome de Arlequín. Y para poder tener un síndrome de Arlequín, yo debería tener una hipoxemia diferencial fulminante. Usualmente confluyen tres condiciones. Debo estar en un ECMO arterial con una configuración femorofemoral. Debo tener una falla respiratoria grave y mi corazón izquierdo debe haber mejorado. Entonces, usualmente, una saturación de 80 carece de riesgo, siempre y cuando yo tenga una concentración de hemoglobina adecuada. Ahí tenemos incertidumbre de cuál es la concentración de hemoglobina adecuada en un momento dado, y que yo tenga un flujo del ECMO adecuado. Y ahí tenemos también siempre incertidumbre en un ECMO arterial. Así que yo debería intentar definir cuándo tengo un paciente en riesgo. Y usualmente hay tres formas para saber si el paciente está en riesgo. Primero, yo podría medir la saturación en la extremidad superior derecha o podría medir la saturación en la oreja y mirar si el paciente tiene una hipoxemia en la extremidad superior derecha o en la oreja, lo que implica que mi sistema nervioso central está hipoxémico. Lo debería comparar con la mano izquierda. Y algo que nosotros usualmente no hacemos, y yo no le quiero implementar porque a veces me parece un poquito complicado, y es mirar si la saturación del paciente es menor que la saturación premembrana. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cánula multiestadio, y esto está lleno de orificios por acá, y yo tomo la muestra de sangre, estoy extrayendo la mayor parte de sangre de la circulación abdominal y la menor parte de sangre de la vena cava superior. Entonces esto sería una situación probable. Así que cuando yo tengo un paciente con hipoxemia venoarterial, yo tengo varias opciones para hacer con el paciente. Aquí no hemos hablado con el ECMO, sino con el paciente, pero esas opciones todas tienen algún riesgo. Podría aumentar el flujo del ECMO, y si yo aumento el flujo del ECMO, pues tengo todos los riesgos de un flujo alto, en especial hemólisis. Podría suspender el inotrópico si el paciente aún tiene el inotrópico. Si le pusimos levosimendan, pues el levosimendan no hay forma de sacarlo. Hay grupos que le ponen al paciente algún inotrópico negativo, es decir, ponerle al paciente beta bloqueador posiblemente para tratar de disminuir la función del corazón y desplazar la zona de mezcla hacia el tórax, y nos quedan dos opciones. Uno, poner una FiO2 al 100% en el ventilador, y ese tiene dos problemas. Es usualmente ineficaz y me aumenta el daño pulmonar, básicamente por tener una FiO2 al 100. O soltar los parámetros del ventilador
para intentar recuperar oxigenación a través del pulmón. Esto sería solo como estrategia de rescate, mientras yo hago de manera inmediata alguna otra cosa. El problema es que mientras yo aumente más la PIB y más las presiones del ventilador, yo tengo mayor probabilidad de aumentar el daño pulmonar inducido en el paciente con ECMO venoarterial. Por eso es que rara vez tenemos un PIB mayor a 10 en un ECMO venoarterial. Rara vez. No lo deberíamos tener. Y si no, me tocaría considerar un cambio de la canulación. Entonces, podríamos poner una cánula de retorno en la vena cava superior. Así que este paciente quedaría en un ECMO veno arteriovenoso en una configuración fémoro, femoral, yugular. O yo podría reconfigurar este ECMO venoarterial, un fémoro-femoral a un ECMO venoarterial yugulofemoral. Y ya les expliqué por qué esa configuración yugulofemoral podría ser útil. O podría ir a una canulación central, lo cual tiene a veces el riesgo podría superar el beneficio. O si el corazón está bien, yo me podría ir a un ECMO venovenoso. O también me podría convertir a un ECMO venopulmonar. Y aquí damos paso al siguiente tema. Entonces, resulta que en muchas ocasiones nosotros tenemos que rescatar al paciente con un ECMO venoarterial porque el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho. Y nosotros ya sabemos que en pacientes con falla cardíaca crónica, esa disfunción ventricular derecha se presenta hasta en un 10% de los pacientes y que solita tiene una mortalidad hospitalaria cercana al 20%. Si yo miro en cirugía cardíaca, la prevalencia es alta y si es trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia izquierda, lo que llamamos un HARMED, la prevalencia es mucho más alta. Si yo miro los pacientes con ESDRA, la prevalencia de la enfermedad es hasta de un 70%, y lo cierto del caso es que cuando mi ventrículo derecho está enfermo, yo tengo un aumento en la mortalidad, un aumento en la morbilidad y un aumento en la estancia hospitalaria. Esas tres condiciones ocurren cuando yo tengo disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces veníamos hablando del ECMO venoarterial periférico y ya sabemos, es altamente efectivo, sin duda, y para el ventrículo derecho es muy efectivo, pero puede inducir una respuesta maladaptativa, me puede sobrecargar el ventrículo izquierdo, me puede dar edema pulmonar e injuria pulmonar y me puede dar hipoxemia diferencial fulminante. Entonces, cuando yo tenga necesidad, bien sea por hipoxemia, que puede ser hipoxemia refractaria en un ECMO venovenoso, una hipoxemia diferencial refractaria, o porque necesite soportar el ventrículo derecho, yo podría ir a un ECMO veno arteria pulmonar y yo podría canular al paciente central, en esa nos vamos a discutir, o podría canular al paciente de manera periférica. Esa periférica puede ser, usualmente es percutánea. Nosotros lo hemos guiado por fluoroscopio y por ecocardiografía, usualmente van las dos juntas. Podría utilizar un catéter de arteria pulmonar o un Swan-Ganz como guía para pasar la cánula y usualmente lo hacemos en una configuración subclavio-subclavio o yúgulo-subclavio, ¿cierto? También lo hemos hecho femoral subclavio o femoral yugular, ¿cierto? Pero usualmente accedemos a la arteria pulmonar a través de la yugular, de la vena yugular o de la subclavia. Aquí hay un error, es de la arteria pulmonar. Entonces yo voy a poner una cánula en la arteria pulmonar
Y aquí estamos hablando de un veno arterio pulmonar. Pero ojo, esta cánula en la arteria pulmonar, nosotros la hemos utilizado como cánula de retorno y en ese caso estamos dando una asistencia derecha y también estamos dando soporte de oxigenación o lo hemos utilizado como cánula de drenaje en una estrategia para descomprimir el ventrículo izquierdo. Hemos hecho ya ambas cosas nosotros. Entonces, en el fondo, esto es lo que podríamos hacer y es lo que el mundo ha llamado un soporte ventricular derecho aislado con oxigenador o sin oxigenador. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos nosotros de poner un catéter en la arteria pulmonar o una cánula? Si la ponemos como drenaje, es para descompresión indirecta del ventrículo izquierdo. La podríamos utilizar cuando hay hemorragia pulmonar, en falla biventricular o en hipertensión pulmonar aguda. O la podemos poner como cánula de retorno en los pacientes con hipoxemia diferencial cuando hay una falla ventricular derecha, en los pacientes con embolismo pulmonar agudo, en los pacientes con falla biventricular o en los pacientes con contusión pulmonar. O también en los pacientes con ECMO venovenoso que desarrollan dentro de su evolución una falla aguda del ventrículo izquierdo o en un ECMO venovenoso cuando la recirculación a mí no me permite mantener una adecuada oxigenación a pesar de que yo haga todas las estrategias para disminuir la recirculación. Y estos son los reportes de casos de los pacientes donde se ha puesto una cánula en la arteria pulmonar. No nos vamos a detener a mirar todo esto. Cosas importantes. Usualmente, el flujo de drenaje que ponemos a través de la cánula pulmonar está alrededor para drenar, estamos hablando para drenar, está alrededor de 1.5 litros minuto. Entonces, esto es cuando lo ponemos en falla cardíaca como una estrategia de descompresión del ventrículo izquierdo. Pero también se ha utilizado en SDRA. No me voy a detener en todo esto. Solamente les quiero mostrar lo siguiente. Miren, mortalidad, ventilación mecánica sola, mortalidad en los pacientes con un ECMO venopulmonar, 11%, y este es el significado estadístico. Mortalidad a 30 días, nuevamente, 43%, 5.6%. Disfunción de órgano abdominal, prácticamente 0%. Entonces, en SDRA hay algunas personas que piensan, este es el protocolo que ellos utilizaron, no me voy a detener, digamos, en ese protocolo. Entonces, en pacientes con SDRA hay algunas cosas que han demostrado inclusive disminuir aún más la mortalidad por encima del ECMO venovenoso convencional. Este es la cánula dual, esta es la cánula de drenaje convencional y este es el ECMO venopulmonar. Primero, ECMO venopulmonar y segundo, tener más de 100 casos de ECMO por año. ¿Qué cosas empeoran la mortalidad? Que el paciente haya tenido parada cardíaca y la edad. Aunque aquí aparece con el 1, la edad definitivamente tiene un impacto importante en cuanto a mortalidad en los pacientes en ECMO. Y estas son las curvas de supervivencia cuando yo pongo un ECMO venopulmonar en pacientes con SDRA. La curva amarilla es del ECMO venopulmonar y pareciera que esa pudiera ser una de las mejores estrategias para disminuir la mortalidad en los pacientes con SDRA. Entonces, ese ECMO venopulmonar me mejora la oxigenación, en parte porque tengo menos recirculación,
Si lo pongo, además, cuando lo pongo en una configuración donde la cánula pulmonar está de retorno, yo tengo descompresión del ventrículo derecho, permito dar soporte circulatorio en una canulación venovenosa, disminuyo la probabilidad de daño pulmonar y es una canulación bastante versátil. Y eventualmente me permite dar descompresión del ventrículo izquierdo. ¿Qué limitaciones tiene el ECMO venopulmonar? Primero, el flujo es limitado. Rara vez yo logro dar más allá de 3,5 litros de flujo anterior. ¿Por qué? Porque las cánulas son cánulas largas y son cánulas de único estadio. Segundo, la implantación es difícil para ponerla como primera estrategia o por lo menos en condiciones de urgencia. Eso hace que yo tenga algunas limitaciones en el ECMO venopulmonar. Y a todos estos pacientes yo les debo hacer un monitoreo, en especial cuando lo pongo para soporte circulatorio del ventrículo derecho. Primero, tamaño del ventrículo izquierdo, TAPSE, las insuficiencias de la tricúspide de la válvula pulmonar. La tricuspidia no debería empeorar cuando yo pongo el ECMO venopulmonar y la insuficiencia pulmonar lo deseable es que no vaya más allá de una insuficiencia de la válvula pulmonar leve. Debo estar haciendo monitoreo de la posición de la cánula y tenemos algo de incertidumbre si deberíamos hacer medición activa de la presión postmembrana o de la presión de retorno.